El historiador de la antigüedad, para reconstruir la vida y la historia de las sociedades antiguas, de todas esas sociedades que se desarrollaron entre el cuarto milenio antes de Cristo y el siglo V después de Cristo, utiliza cualquier tipo de vestigio, cualquier tipo de testimonio procedente de ese pasado. A esos testimonios, a esos vestigios, es a lo que denominamos fuentes, y en este caso fuentes sobre la antigüedad. Esas fuentes de que disponemos tienen tres condicionantes que comparten además toda la amplia tipología de variantes de fuentes con que cuenta el historiador. El primer condicionante está claro, la escasez. Frente a un historiador que se dedica a la historia reciente y que dispone de muchísimo material de todo tipo, periodístico, audiovisual, literario, cultural, el historiador de la antigüedad cuenta con un volumen de fuentes muy escaso, y esa escasez hace que determinadas cuestiones sobre el pasado histórico sean muy difíciles de alumbrar, muy difíciles de iluminar desde el punto de vista histórico. En segundo lugar, un condicionante clave en las fuentes con que cuenta el historiador de la antigüedad es la intencionalidad de esas fuentes. Algunas fueron fuentes hechas para transmitir la historia, las fuentes literarias historiográficas, pero otras son sencillamente objetos, monedas, elementos de la vida cotidiana del pasado que no hablan por sí solos, pero que los historiadores tenemos que ser capaces de interpretar y de, en cierta medida, darles voz. Incluso en aquellos casos en los que sí que hay un objetivo historiográfico en la fuente en cuestión, un autor antiguo que se decide a escribir la historia de algún acontecimiento en los tiempos antiguos, hemos de tener en cuenta que hay pequeños condicionantes menores, el objetivo que ese autor tenía cuando empezó a escribir y también su relación cronológica y temporal con el acontecimiento del que está escribiendo. No es lo mismo un autor que escribe sobre un acontecimiento que ha vivido que un autor que escribe sobre un acontecimiento del que ha hecho una investigación transcurrido algún tiempo. Y hay un tercer condicionante que es clave, pero que además hace la investigación en el mundo antiguo especialmente apasionante, y es la continua transformación, el continuo incremento, aunque sea en pequeñas dosis, de nuestras fuentes. Se puede decir, de hecho, que el historiador de la antigüedad no solo hace crítica histórica de las fuentes, sino que una de sus misiones es hacer acopio de nuevas fuentes, darlas a conocer, publicarlas, compartirlas con otros investigadores y de esa manera ser capaz de generar conocimiento histórico. Quizá entre las fuentes con que cuenta el historiador de la antigüedad, la fuente más específica del historiador de la antigüedad son las fuentes literarias. Llamamos fuentes literarias a toda la producción literaria que se generó en los tiempos antiguos. A esas fuentes literarias son aplicables los mismos condicionantes que hemos visto que afectan con carácter general a los otros tipos de fuentes con que cuenta el historiador. La mayor parte de ellas no son fuentes estrictamente historiográficas. Hay que tener en cuenta que la historiografía es solo un género más de toda la producción literaria del mundo antiguo y en particular del mundo clásico, y que por tanto muchos de esos textos antiguos no buscaban en ningún momento la verdad histórica, buscaban entretener, divertir, formar, hacer acopio de conocimiento, buscaban la estética y en ocasiones, por tanto, no podemos pedir a un autor poético, por ejemplo, que nos cuente acontecimientos históricos y que los cuente sirviendo a la verdad. Ese es quizá el primer gran condicionante que tienen las fuentes literarias, la gran diversidad de géneros literarios que en el mundo antiguo se desarrollaron. Un segundo condicionante es obviamente su conservación. Suele decirse que solo nos ha llegado el 30 al 35% de lo que el mundo antiguo escribió. Es una proporción bastante exigua, y además hemos de tener en cuenta que lo que a través de los tiempos medievales se decidió conservar probablemente no fue ni lo más importante ni quizá lo más representativo, y hemos de tener en cuenta que utilizaremos aquellas fuentes que han llegado hasta nosotros, pero quizá estaremos trabajando con textos o con autores que a lo mejor no eran los más importantes de un determinado periodo. El catálogo de fuentes literarias es un catálogo más o menos cerrado. Es cierto que a veces se pueden producir pequeños hallazgos que complementan determinadas versiones
de algunos autores, pero el corpus de textos literarios del mundo antiguo no se incrementa a través del tiempo, como sí sucede con las fuentes arqueológicas, con las fuentes epigráficas o con las fuentes numismáticas, pero tiene como realidad que interesa al historiador una peculiaridad, y es que cada una de esas fuentes fue compuesta con un objetivo determinado. Incluso en los textos historiográficos, los textos de los historiadores antiguos, Livio, Salustio, Heródoto, Tucídides u otros, siempre hay una razón, siempre hay un objetivo que ha llevado a ese autor a plasmar un tema de una determinada manera. Los historiadores tenemos que ser capaces de entender que esa historia que los textos antiguos nos están contando es una historia hecha a partir de una serie de objetivos o de una serie de presupuestos que tenemos que intentar comprender. En esa comprensión y sobre todo en esa transmisión de esos textos clásicos juega un papel muy importante el diálogo entre la historia antigua y la filología clásica, que es la responsable del estudio de toda la producción literaria de la antigüedad. Dentro de las fuentes primarias y en el contexto de las fuentes escritas, un apartado muy importante en las fuentes con que cuenta el historiador de la antigüedad lo constituyen las fuentes epigráficas, las inscripciones. Hay que tener en cuenta que el mundo entra en la historia a partir, de hecho, de una serie de tablillas escritas en la Mesopotamia meridional, en las culturas sumerias, que datan del cuarto milenio antes de Cristo y que técnicamente son inscripciones, son textos grabados sobre soporte duro, en este caso arcilla, que posteriormente se cocía o se endurecía. Obviamente, cuando pensamos en fuentes epigráficas viene a nuestra mente la cultura griega y la cultura romana, las dos grandes civilizaciones epigráficas del mundo antiguo. Desde al menos el siglo IV a.C., en las ciudades griegas se empezó a extender el hábito de homenajear a sus ciudadanos distinguidos con una serie de decretos honoríficos grabados sobre piedra. Fue probablemente la cultura romana la que más utilizó como medio de comunicación lo que habitualmente hemos denominado el medio epigráfico. Las inscripciones inundaron en el mundo romano todos los aspectos de la vida cotidiana, pero también de la vida oficial. Obras públicas se conmemoraban con grandes inscripciones dedicatorias, los decretos que emitía el Senado o que firmaba el emperador se hacían públicos a través de la epigrafía, a través de las inscripciones en bronce, pero sobre todo el uso del medio epigráfico, el uso del lenguaje inscrito se popularizó para hechos tan cotidianos como la esfera de la religión, la esfera del mundo funerario, incluso algunos elementos del ámbito doméstico. Todo ese conjunto de inscripciones en constante incremento. En la península ibérica se puede hacer una estimación de que cada día aparece una inscripción, aunque obviamente es solo un dato estadístico. Todo ese volumen de conocimiento nos da muchísima información sobre las sociedades antiguas, sobre sus creencias, sobre los sistemas de comunicación, y luego cada tipo de inscripción, sea funeraria, sea jurídica o sea religiosa, nos iluminará esferas concretas de la vida de las sociedades antiguas. Dentro de las fuentes primarias, además de las fuentes que consideraríamos escritas, bien sean textos literarios, inscripciones o monedas, que también incorporan leyendas y por tanto texto escrito, un lugar muy importante como fuente de conocimiento para el historiador de la antigüedad lo constituyen las fuentes materiales, que es lo mismo que decir las fuentes arqueológicas. Todos aquellos objetos de la vida de nuestros antepasados que han formado parte de eso que los arqueólogos con acierto denominan la cultura material, porque en esencia son objetos que formaban parte de la vida cotidiana, pública, religiosa de las sociedades antiguas, pero a los cuales en su fabricación las sociedades antiguas
les dieron un significado de carácter cultural. Esas fuentes arqueológicas se recuperan a partir de la colaboración estrecha entre el historiador de la antigüedad y el arqueólogo, lo que subraya una vez más esa interdisciplinaridad, esa necesaria labor codo con codo de historiadores y de arqueólogos. Pero, lógicamente, a diferencia de las fuentes literarias o de las fuentes epigráficas o incluso de las numismáticas, que son fuentes parlantes en las que hay textos que cuentan cosas con mayor o menor acierto o con mayor o menor veracidad, las fuentes arqueológicas no son fuentes parlantes, pero el historiador y el arqueólogo tienen que formarse lo suficiente para dar voz a todos esos objetos y muchas veces a quienes fueron sus usuarios, que en la mayor parte de los casos además son elementos de la sociedad que quedan fuera de la información que sí que interesó a los escritores antiguos. El incremento constante de nuestro conocimiento del mundo antiguo descansa en gran medida sobre las fuentes arqueológicas. Es bastante probable que cualquier cambio que se produzca en nuestro conocimiento de las sociedades del pasado no descanse ni sobre un nuevo hallazgo de un nuevo texto literario, ni quizá tampoco sobre el hallazgo de una inscripción que cambie nuestra manera de ver el mundo antiguo, sino que lo hará a partir de nuevos datos derivados de excavaciones arqueológicas en curso que nos seguirán ofreciendo pistas para reconstruir, a partir de esos objetos de la vida cotidiana y de esos monumentos del pasado, cómo fue la vida de estas sociedades que apasionan a los historiadores de la antigüedad. Textos literarios, monedas, inscripciones, objetos procedentes de las excavaciones arqueológicas, monumentos, son las fuentes primarias con que cuenta el historiador de la antigüedad. Es misión de los historiadores extraer de ellas la mayor cantidad de conocimiento histórico posible y compensar esas limitaciones propias de todo este tipo de testimonios. Pero el historiador de la antigüedad no tiene como objeto estudiar exclusivamente ese tipo de materiales. La función del historiador es reconstruir la historia de las sociedades antiguas a través de todos esos vestigios. Pero esos vestigios son estudiados por otros colegas profesionales de las denominadas ciencias de la antigüedad, que sí que tienen en los textos literarios, en las inscripciones, en las monedas o en los monumentos su fuente y su objeto de estudio específico. Por eso, una de las características más nítidas de la labor del historiador de la antigüedad y de la historia antigua en tanto que disciplina científica es su necesaria colaboración con arqueólogos, con epigrafistas, con numismáticos, con filólogos clásicos, con geógrafos, con papirólogos. Toda esa constante discusión y enriquecimiento entre colegas hace posible que nuestro conocimiento histórico avance. Por eso nos gusta habitualmente subrayar que un historiador de la antigüedad tiene que ser historiador, pero en parte tiene que ser arqueólogo, tiene que ser epigrafista, tiene que ser filólogo, tiene que desenvolverse bien en la información de los papiros, y eso es lo que hace a la disciplina de la historia antigua y, por supuesto, a todas estas ciencias auxiliares, como a veces se las ha mal denominado, o ciencias de la antigüedad, tan atractivas, tan complejas, pero a la vez tan apasionantes. En la labor del historiador, lógicamente, no se trata solo de enfrentarse con las fuentes primarias, que es un elemento fundamental, sino que hay que contrastar siempre la información de las fuentes primarias con todo lo que llamamos la historiografía secundaria, toda esa producción de historiadores anteriores a nosotros, pero ya modernos o contemporáneos, que se han interesado por cualquiera de los temas que puede tener la historia antigua abiertos o en discusión en un momento determinado. Con esa historiografía secundaria, con eso que tradicionalmente llamamos también la bibliografía, hemos de tener varias precauciones. La primera, la autoridad
del autor que está opinando sobre un determinado problema, porque puede conferir a la respuesta que esté dando a ese problema mayor o menor valor. En segundo lugar, la escuela historiográfica a la que ese historiador pertenece, porque estará tratando con ella de poner el acento en unos elementos o en otros, y por tanto eso puede estar modificando sus conclusiones. Pero además lo que hemos de tener siempre en cuenta es que cuando trabajamos con bibliografía, con fuentes secundarias, no solo hemos de ser muy rigurosos en su tratamiento y en su cita, sino también en contrastar la información que nos facilitan con lo que dicen los textos literarios antiguos. Un buen historiador de la antigüedad no debe conformarse solo con conocer, que debe hacerlo, la bibliografía que existe sobre un tema, sino que tiene que juzgar de qué manera esa bibliografía está refrendada en las opiniones de los textos literarios, para evitar que en ocasiones demos por válidas y les confiramos valor de noticia antigua a noticias que nacen sencillamente de interpretaciones de los autores modernos. Lógicamente, esa producción historiográfica en los últimos años sobre todas las cuestiones del mundo antiguo prácticamente se ha hecho inabarcable, pero existen abundantes corpora, abundantes recopilaciones en las que uno puede ir encontrando como una primera actualización de los hitos de referencia que han conformado historiadores anteriores a nosotros en torno a determinadas cuestiones que han marcado la investigación en el mundo antiguo. Dos de los grandes historiadores del mundo antiguo, Heródoto y Tucídides, decían que un historiador de la antigüedad, un historiador en definitiva, tenía que tener en mente siempre dos objetivos. En primer lugar, conseguir que los hechos del pasado no quedaran sin realce a través de las generaciones, y en segundo lugar, ser capaz de generar un conocimiento suficientemente exacto que sirviera también para las sociedades del futuro. Se podría decir que la historia antigua como disciplina tiene un primer reto en su exactitud, sabiendo que nuestro conocimiento está siempre en constante transformación y puede estar sometido al hallazgo de nuevas fuentes, tanto escritas como materiales, que puedan cambiar nuestro conocimiento de los acontecimientos. Hemos de comprometernos con esa exactitud, con la veracidad de los hechos, pero además hemos de intentar hacer una historia que resulte útil, que resulte atractiva para las sociedades del presente, y esa utilidad en muchas ocasiones descansará no solo en su rigor metodológico a través de ese diálogo interdisciplinar del que hemos hablado anteriormente, sino también en nuestro convencimiento de que la mayor parte de los procesos históricos que se vivieron en el mundo antiguo nos enseñan cómo hacer frente a acontecimientos o a problemas semejantes que estamos volviendo a vivir en el presente.